oficialmente la campaña electoral. Los candidatos, alcaldes, prefectos y también a integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrán 45 días para ofertar sus campañas y propuestas. Para abordar este y otros temas de coyuntura política y económica nacional, nos acompaña Guillermo Lasso, ex candidato presidencial y líder del movimiento Creo. Qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias, Luisa, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Entiendo que con los motores encendidos y listos para arrancar la campaña. ¿Cuál será la tónica de la misma? ¿Acompañará usted a sus candidatos? Bueno, definitivamente que sí, acompañaré a los candidatos. ¿Cómo no hacerlo? Recomendar el voto para Poli Ugarte como prefecta de la provincia del Guayas, votar por las listas Creo 21. Poli Ugarte es reconocida en el Ecuador como una mujer solidaria, como una mujer llena de afecto para todas aquellas mujeres de las cuales de Poli han recibido respaldo y apoyo. Poli no ha necesitado ser funcionaria pública para servir a más de 700.000 mujeres en el Ecuador que han requerido de atención médica. ¿Qué hay del candidato a la alcaldía de Guayaquil, don Francisco Jiménez? ¿Logrará aglutinar el 49% de indecisos que todavía no saben por quién votar para alcalde en Guayaquil? Bueno, ahí está la oportunidad para el candidato que yo considero mejor preparado para el cargo de alcalde de Guayaquil, Francisco Jiménez. Pero déjeme decirle algo más de Poli Ugarte. Poli Ugarte no solo es conocida por esa mujer solidaria, Poli Ugarte tiene experiencia también en el campo productivo, viene de una familia agrícola y su padre fue uno de los pioneros en la industria del camarón. Poli sabe, junto con Diego Arosemena Navas, cómo reactivar la producción de Guayas y cómo generar empleo en Guayas. Poli tiene experiencia en el campo público, ella fue concejal de Guayaquil en el periodo de León Férez Cordero, estuvo al lado de León, sabe cómo trabajar, cómo acercarse al pueblo y creo definitivamente que Poli Ugarte es la mejor opción para prefecta de la provincia del Guayas. Guillermo, las próximas elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Confía usted en el trabajo realizado hasta este momento por el Consejo Nacional Electoral? Le pregunto esto a propósito de una serie de objeciones por parte particularmente de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, que objetan, por ejemplo, el hecho de que la OEA no vaya a estar presente como observador internacional. Hay varios temas que deberán de resolverse en el futuro. Una reforma al Código de la Democracia es indispensable. No puede ser posible que se llame a una elección de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y nadie los conozca. Esté prohibido hacer publicidad y está prohibido que ellos hagan propuestas y además que se relacionen con partidos políticos y movimientos políticos. Eso no tiene ninguna lógica ni ningún sentido. Y el Ecuador casi a ciegas va a tener que ir a escoger a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que se va a posesionar y a sustituir al actual Consejo. Más allá de ese punto, ¿cree usted que están dadas las garantías para un proceso transparente y democrático? Hace 3 semanas, al comienzo de enero, estuve presente personalmente conversando con el Consejo Nacional Electoral. Y como movimiento Creo, junto con César Monge, planteamos una serie de inquietudes a efectos de garantizar una transparencia del proceso. La transparencia es fundamental, Luisa, porque de ahí nace la legitimidad de las nuevas autoridades. No nos podemos correr el riesgo de que el 24 de marzo se escojan autoridades cuestionadas. No nos podemos correr ese riesgo, por eso tiene que ser un proceso transparente como lo exigimos en aquella reunión. Guillermo, vamos al tema de la Asamblea Nacional. Este día jueves se decidirá la suerte de su coidearia, doña Ana Galarza. Algunos dicen que debe recibir una sanción administrativa y otros apuntan a la destitución. ¿Cuál es su lectura de lo que sucede y respalda o no usted a doña Ana Galarza? El informe de mayoría de la Comisión de la Asamblea Nacional determinó ciertas responsabilidades administrativas por las cuales ya fueron despedidos asesores de Ana Galarza. Ahora, yo creo que ella tomó un paso muy valiente, muy claro. Apenas se presentó la denuncia, ella fue a la fiscalía a pedirle al fiscal: investígueme, señor fiscal, le dijo Ana Galarza. Yo creo que ella es hoy víctima de estos
rencillas políticas y espero que haya serenidad en la Asamblea y acojan el informe de mayoría de la comisión. ¿Usted la respalda entonces? Mire, esto no es cuestión de respaldar o no respaldar, esto es cuestión de la verdad, de la justicia. Y en honor a la verdad, de acuerdo con el informe de la comisión de la Asamblea, no hay ningún delito cometido por Ana Galarza. Usted tiene un número importante de asambleístas y una encuesta de perfiles de opinión realizada en Guayaquil, Quito y Cuenca da cuenta de que apenas un 1% de la población ecuatoriana está a favor de la buena gestión por parte de la Asamblea versus más del 50% que la califica de mala. ¿Cómo interpretar este resultado? Que no hay nada de nuevo. Siempre la Asamblea Nacional o el Congreso, acuérdese usted en el pasado, recibía las mismas calificaciones. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional tiene un trabajo fundamentado en creación de leyes y en fiscalización, pero poco tienen que hacer en la solución de los verdaderos problemas del Ecuador, como es el caso del desempleo, que es de responsabilidad del gobierno. Se han perdido 155.000 empleos durante el año 2018. Ha crecido el número de informales en el Ecuador. Eso significa que la economía va por mal camino en el país. Las proyecciones para el año 2019 determinan que el Ecuador tendrá la tercera peor economía de América del Sur. En esas condiciones, Luisa, no se puede crear empleo, no se puede crear oportunidades para los ecuatorianos. Sin embargo, el director del Fondo Monetario Internacional, a propósito de una reunión que tuvo con el ministro de Finanzas, ha dicho que felicita al Ecuador por los esfuerzos en la reforma política y su compromiso de asegurar un crecimiento fuerte, sostenido y equitativo para todos los ecuatorianos. ¿En qué quedamos? ¿Estamos o no estamos haciendo bien la tarea? ¿Estamos o no estamos bien en materia económica? ¿Pero qué dice el Fondo Monetario, el Departamento Económico? Porque ese es el Departamento de Relaciones Públicas, que la economía ecuatoriana va a crecer en el año 2019 apenas el 0,7%, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Y cualquier economista del mundo considera el 0,7 un crecimiento absolutamente débil y paupérrimo, que no va a generar empleo para la economía ecuatoriana. Y a propósito de economía, Guillermo, que es uno de sus temas fuertes, marcha atrás en el cobro de intereses en tarjetas de crédito. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, asegura que se revisará inmediatamente la medida. Los bancos dicen que es una mala señal. ¿Quién tiene la razón, el gobierno o la banca? Mire, en una economía en crisis como la economía ecuatoriana, deberíamos estar realmente satisfechos con que tengamos un sistema bancario fuerte. Yo ya no estoy en el sistema bancario desde hace ya 7 años. No le puedo comentar en detalle sobre determinados temas como el caso de las tarjetas de crédito. Pero sí le puedo decir a los ecuatorianos que en buena hora la banca está sana, está en una muy buena condición. Porque si tuviéramos un gobierno en crisis y una banca en crisis, el Ecuador completo se hubiera sumido en una profunda crisis económica. Por lo tanto, aquellos que critican el éxito de determinados sectores de la economía, como puede ser el camaronero, como puede ser el bananero, como puede ser la banca, en mi opinión, se equivocan, porque lo que necesitamos es que más sectores de la economía tengan éxito y no criticar a quien le va bien. ¿Revertir esa decisión entonces puede ser perjudicial para la banca? Mire, lo que tiene que tomar es decisiones justas. Si una persona toma un crédito de un banco, tiene que pagar intereses desde el primer día en que toma ese crédito. Porque al Ecuador como país nadie le regala dinero. No es que el Ecuador emite bonos y dice comienzo a pagar intereses 45 días después de haber emitido los bonos. No, los acreedores cobran intereses desde el primer día en que entregaron el dinero. No es lo que piensa la gente en todo caso. No, definitivamente que no. Porque van a sentir que les afecta el bolsillo. Si usted va con una tarjeta de crédito y compra en el supermercado con esa tarjeta de crédito, usted se está alimentando desde ese día. Desde ese día está recibiendo el beneficio de un crédito. Es lógico entonces que un banco tenga que cobrar intereses desde el primer día en que otorga el crédito. ¿Cómo compensar o mejorar entonces la situación económica del pueblo ecuatoriano? Generando empleo. ¿Y sabe la manera en que se puede generar empleo? Hay que bajar los impuestos, hay que eliminar trámites, hay que liberalizar las fuerzas del mercado para que los artesanos,
los pequeños empresarios, los microempresarios, todos puedan prosperar, todos puedan encontrar una oportunidad en el Ecuador. Pero en el Ecuador de hoy, 12 años de correísmo, donde el gobierno actual aumenta el gasto público al igual que Correa, aumenta la deuda pública al igual que Correa, roba el futuro de los ecuatorianos al igual que Correa. Por lo tanto, es un gobierno continuista, como siempre lo he denunciado, y no un gobierno de transición como nos quieren hacer pensar, de cambio frente al pasado. No lo es. Guillermo, pero hay nueva Corte Constitucional, nuevo Consejo Nacional de la Judicatura y eventualmente después de las elecciones habrá un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si usted se convierte en el próximo presidente de los ecuatorianos en el 2021, ¿no va a heredar lo mismo que heredó del correísmo o sí? Luisa, si con el favor de los ecuatorianos en el 2021 yo llego a ser presidente del Ecuador, me enfocaré en la economía ecuatoriana, en generar oportunidades para crear empleo para los ecuatorianos. Fíjese usted, apenas el 40%, 4 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar tienen un empleo formal. 6, la mayoría no tiene un empleo formal. Por lo tanto, mi enfoque será siempre la generación de empleo, que es el enfoque de Creo, que es el enfoque de todos los candidatos de Creo a las prefecturas y alcaldías. Generar empleo, porque este es un problema no solo de Guayaquil, es un problema nacional la falta de empleo. Con este escenario, el actual, ¿hacia dónde camina el Ecuador y cuál es el mensaje que Guillermo Lasso quiere dar al pueblo ecuatoriano de cara a los comicios de marzo que están a la vuelta de la esquina? Yo le quiero decir a usted y a todos los ecuatorianos, Luisa, el Ecuador tiene un problema de liquidez, no tiene un problema de solvencia. El Ecuador es un país muy rico, rico en recursos naturales, de toda especie, en minerales, en petróleo, en las oportunidades que nos da la naturaleza para la industria del turismo. Tenemos hidroeléctricas, tenemos muchos activos en el Ecuador. El problema es una visión equivocada del gobierno, que está sumido solamente en resolver los problemas de liquidez del gobierno. ¿Hacia dónde vamos, y no se entonces? Preocupa del problema de la familia ecuatoriana, Con ese que lo que escenario, está esperando es un empleo y oportunidades. ¿Hacia dónde caminamos? Una mayor crisis. Si en el año 2018, con una economía que creció al 1%, se han perdido 150.000 empleos, en el año 2019, donde proyecta un crecimiento del 0,7%, lo que esperamos es más pérdida de empleo, más pobreza en el Ecuador. Y ese es un ciclo vicioso que debemos de romperlo con un gobierno verdaderamente del cambio, que se enfoque en economía y en crear oportunidades. ¿Cuánto para ayudará a los ecuatorianos? escoger bien en las elecciones de marzo? Ayudará mucho. Por eso yo propongo votar por Creo 21, los candidatos del cambio. Aquellos candidatos como Poli Ugarte, Francisco Jiménez, Rómulo Minchana, Juan Carlos Holguín en Quito, que son los candidatos del empleo, que tienen claro que su primera obligación es generar oportunidades en su comunidad, generar empleo modernizando la administración pública. Le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana. El tiempo de la entrevista ha concluido. Muchas y esperamos gracias. contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Luisa. Muy amable. A usted, gracias. Guillermo. Amigos televidentes, era la intervención de Guillermo Lasso, ex candidato presidencial y líder del movimiento político Creo, presente esta mañana aquí en La Noticia. Momento de una pausa y ya regresamos con mucho más. Sigan en nuestra sintonía.